Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de estudio de las Sagradas Escrituras, de la Parashá de la semana. Esta Parashá eh, corresponde a un tópico supremamente importante. Ya les he dicho durante todas las clases, cada libro representa. Ya va, no podemos empezar, Miguel. Existe la bendición, Miguel, por el estudio de la Torá. Por favor, Rumán Miguel, la verajá por el estudio de la Torá. Por favor, por favor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim ונתן לנו את תורתו. Baruch atah Adonai notén haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Amén. nuestro Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de la Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah, Beshem Yeshua Meshienu. Amén. 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 Bueno, ahora sí podemos empezar. Esto es lo que hace la diferencia entre un estudio profano y un estudio sagrado, que dirigimos nuestros corazones al Creador. Ya hemos dicho durante todas las veces que estudiamos cualquier libro, enfatizamos cada libro, realmente es una alusión a despertar un aspecto del alma. En este momento estamos en algo que se llama Seir Anpin, que también se conoce como las sefirot emocionales, porque todo este libro de Bamidbar habla de el trabajo en nuestras emociones. Ese es el verdadero trabajo que hay. Y cada uno de las parashá, las porciones de la escritura, va sumando a nuestro trabajo interno. Bealojá o Bealoteja, que era la parashá pasada, contiene algo que se llama Kitroja Hatabá, Tajabá, que significa la tumba del deseo. Kibroja Tabá, perdón. Tabá, perdón. Kibro Tabá, que es la tumba del deseo, que es donde el pueblo de Israel, siempre lo decimos, Salmo 19, 79, 17, donde dice, y pidieron comida a su gusto. Ese fue uno de los mayores niveles de descenso del pueblo de Israel cuando se dejaron llevar por sus caprichos, por necesidades innecesarias, ¿no? Que es muy importante entender eso. Luego de esto, empezamos a ver cómo el pueblo que salió de la esclavitud, que ahora está en el desierto, todavía no ha cumplido un año, ¿no? Porque este es el año donde tenían que entrar a la tierra prometida, y exactamente un 29 de Sivan son mandados los espías. Mire, solamente la Torá contiene muy pocas fechas. Una de ellas, la muerte de Moshe, perdón, de Aarón, eh, y esta 29 de Sivan. O sea, muy pocas fechas contiene el pueblo hebreo en el libro de Bamidbar con tanta claridad, porque el evento es importante. Exactamente, el 29 de Sivan, cuando se envía el pueblo de Israel a, a espiar la tierra, que lleva por nombre esta parasha, Shelach Lecha, que significa envíalos por ti. Es lo que el Eterno le responde a Moisés cuando le habla de la tierra prometida y Moisés quiere mandar espías para ver qué pasa. Y el Midrash dice, es como que un rey le dijera a un súbdito, mira, te voy a regalar este campo, es muy bueno, entonces que el súbdito dice, pero déjame buscar a ver, mandar unos amigos a ver qué tal es el campo, o sea, a desconfías de mí. Bueno, envíalos por ti, pero por mí no, envíalos por ti. Este envíalos por ti, Shelach Leja, es una de las parashá que realmente se conoce como el punto de inflexión donde empieza el descenso espiritual de esta generación. Lo más interesante es que durante la expiación de esta gente pasaron por una de las fechas que vamos a pasar en los próximos días, meses, o sea, unas semanas vendrán más adelante, del 17 de Tamuz al 9 de Ab, que por cierto, 17 de Tamuz y 9 de Ab son dos ayunos muy importantes. Y se envía, ojo, se envía desde el 29 de Sivan y creo que llega en el 9 de Ab, o sea, pasa el 17 de Tamuz, ¿ok? En esos 40 días de
de que el pueblo de Israel estuvo en la tierra prometida, ¿no? Los espías visitando o espiando. Realmente los mandaron fue a reconocer la tierra, ¿sí? Los mandaron, se dicen meraglim, significan como personas que revisan, ¿no? Es que hay algo muy importante, no mandan a personas tontas, mandan a príncipes militares del pueblo de Israel. Hay muchas cosas aquí en el interior de esta parasha. Lo primero, Shelach Lecha, envíalos por ti, como una especie de mínimo descenso espiritual de Moisés a no querer la palabra, y envía a los 12. Ahí se le cambia el nombre a Josué, por eso aparece que se le cambia el nombre a Josué, porque Moisés intuía que algo podía pasar, y empieza la travesía de estos 12 espías, ¿no? Nosotros sabemos muy bien el relato, cómo fue. El relato es van a la tierra prometida. Tal vez usted no conoce un poco de Midrash, pero afinando un poco las piezas vamos a entenderlo. Durante los 40 días visitan todo, van del norte a sur, este, oeste, visitan la tierra y alcanzan a ver cosas y a traer cosas. Dice el valle en el valle traen de las uvas, no recuerdo cómo se llama el valle. Bueno, el valle traen unas uvas que son como balones, como melones de grandes. O sea, era una tierra realmente muy productiva, pero habitada por cananeos. Y aquí empieza como un desenlace increíble, ¿no? Importante hablarlo, que es que los 12 espías o los 12 espías, 10 de estos 12 espías se nombran, todos los nombres se nombran, Caleb, hijo de Jefoné, Shammá, Yorí, Josué, todos se nombran los nombres de cada uno de ellos. Y lo más importante es que los nombres de ellos, cuando yo voy al Midrash a estudiarlos, ¿sí? Yo aquí los tengo, por la tribu de Rubén, Shamúa ben Sakur, por la tribu de Shimón, Shafat ben Yorí. O sea, todos eran hombres eminentes. ¿Qué pasó en Shelach Leja? ¿Qué pasó? ¿No? Y es donde por primera vez aparece que Caleb tuvo un espíritu diferente. Y me di a la tarea de investigar. Durante muchos años yo he enseñado qué es un espíritu diferente. Hoy tal vez traigo algo novedoso, que es tener un espíritu diferente y entender que esta parashá nos enseña a enfrentar nuestros temores internos. Esta es la parashá de los temores internos, de los autosabotajes que tenemos en la cabeza, de la mentalidad de esclavitud que venimos arrastrando, ¿sí? Sobre todo temores internos que ya lo vamos a ver bien codificados en la escritura. Ya sabemos la historia, van a reconocer la tierra. Cuando llegan con informes, 10 llegan con informes negativos, aunque los 10 no llegaban inmediatamente con los informes negativos. Durante los 40 días fueron armando un complot para hablar mal de la tierra prometida. Esto dice el Midrash. No, lo tengo aquí, a la mano. Entonces, vamos a ver qué está pasando. Y a mí me parece que una de las cosas más interesantes que aparece en la escritura dice que cuando tenían los días ya espiando desde el norte a sur, este, oeste, recogiendo frutos, vieron que la tierra traga a sus moradores. Había una especie de sepulcro, de funeral, donde los comentaristas dicen que era la muerte de Job. Había un justo que había muerto, ¿no? Job había muerto. ¿Y por qué Job había muerto? Porque era como una señal para Moisés de que si Job moría, ellos podían entrar a la tierra prometida. ¿Entiendes? Aunque más adelante, 40 años después, eh, On, rey de Bashan, es donde Moisés enfrenta a esos gigantes. Pero el pueblo podía haber entrado, potencialmente podía haber entrado, porque Moisés recibe una señal valiosísima, era que un justo de la categoría de Job había muerto. ¿Ok? Eso es una de las cosas. Por eso que el pueblo dice, las tierras traen sus moradores.
veían una muchedumbre de gente enterrando. No, era que estaban enterrando a Job, dice Midrash. Otra cosa es que aparecen ciudades fortificadas y amuralladas. Otra cosa, su parecer ante los gigantes que vieron de la raza de Anak, gigantes. Y, y aquí empezamos. Dice, y subieron por el sur, ¿sí? Y él llegó hasta Hebrón. Mire usted el detalle que hace la Torá, porque de los 12 espías, nosotros sabemos que dos tuvieron una visión diferente de la tierra. No solamente una visión, sino que hablaron diferente de la tierra prometida. ¿Y qué pasó con los 10? ¿Por qué los 10 hablaron de esa manera? Él mira viene a contarnos que estos 10 espías se habían confabulado, no por nerviosismo, ellos habían sacado una cuenta, dijeron, ya va, aquí somos príncipes, aquí somos líderes, aquí lo único que hacemos es mandar. Cuando entremos a la tierra prometida, tendremos que trabajar. Ya habrá asambleas y habrán otros líderes y nosotros perderemos nuestro estatus en la tierra prometida. Quedémonos aquí y que bueno, que otra generación entre, pero nosotros estamos bien. Esa idea que al final el Mirando dice a quién le surgió de los 10 espías, le pareció bien a los demás. El Midrash incluso señala que uno fue el que dijo, no podemos subir contra la raza hijo de Aná. Otro dijo, las ciudades son fortificadas y muralladas que tienen que ver con la naturaleza de sus temores. Ojo, la naturaleza de los temores. Y nosotros sabemos que este proceso en la cual la presión social, escuche bien, la presión social nos habla, es posible que cambie nuestra identidad. Sabemos que el pueblo de Israel, esta generación, era un pueblo de esclavos. Su identidad no eran guerreros, por lo tanto eran personas que eran muy quejumbrosos, eran muy débiles, ¿sí? Y habían algunos que sí eran valientes, pero habían algunos que se estaban acostumbrando a este nivel de vida que tenían como líderes, comida gratis, la nube, agua, ¿era la esclavitud? No, porque ya no le trabajaban a nadie, ahora tenían comida. Ese cambio de identidad fue lo que ellos no quisieron. Y entonces los sabios dicen algo. El Pirkei Avot, libro por excelencia, nos dice que hay tres cosas que sacan al hombre del mundo. Tres. Dice, los celos, la envidia y la búsqueda de honor sacan al hombre del mundo. Lo repito de nuevo, celos, ¿sí? Que tienen que ver con la capacidad de compararme con otros, andar comparándome, andar viendo lo bueno o lo malo que tiene el otro. ¿Qué significa que nos saca del mundo? Literalmente es que nos vamos del mundo antes de tiempo y sin lograr el desarrollo de nuestra potencia. Cada persona tiene su lugar donde debe brillar. Cada persona tiene su lugar donde las herramientas lo están esperando, que es la parashá de Nazó. Cada tribu hacía su trabajo. ¿Ok? Seguimos con eso. Ojo, ahora aquí es lo contrario. Lo contrario es ser tan egoísta que no quiero moverme para que la generación que viene mejore. Y tengo no solo un miras, tengo un comentario de la Biblia acerca de eso. Celos, la envidia. La envidia pues tiene que ver con los celos, sí, pero la envidia es como eh, más el sentimiento interno, ¿no? Es como que yo siento celo porque me comparo, pero la envidia es, yo deseo lo que él tiene, pero no solamente eso, deseo que lo que él tiene no lo tenga, sino tenerlo yo solo. Entonces veamos cómo la envidia empieza a manifestarse, pero detrás de todo eso, los sabios del Talmud dicen los celos, la envidia y la búsqueda de honor. Una mejor traducción debería ser que es la búsqueda de honor lo que me lleva a tener celos y a tener envidia. Sería una mejor lectura para eso. La búsqueda de honor. Cuando sentimos que nuestro honor, ojo, está disminuyendo y que alguien está recibiendo los honores que yo creo que son míos,
yo voy a tener envidia. Y la envidia por naturaleza es voy a hablar mal de esa persona. Cada vez que usted se encuentre hablando mal de alguien, de algo, de algún progreso, es porque la búsqueda de honor se ha apoderado de usted. En cuanto a eso, por eso que si usted dice, no he visto algo debajo del sol, sino que toda buena obra genera envidia entre sus hermanos. Un odontólogo no envidia las herramientas de un herrero, así como las de un herrero no envidia a un odontólogo. Un herrero envidia a un herrero. Un odontólogo envidia a un odontólogo. Entonces, tener mucho cuidado con este fenómeno, esta porción de levadura que tenemos nosotros que tiene el potencial de crecer, que es la búsqueda de honor, la búsqueda del reconocimiento. Que por demás está decirlo que todas las personas que buscaron honor en la tierra, por eso viene la parashá siguiente, que es Korah, ¿sí? Y por eso después viene la parashá de Pinjas, que son literalmente la antítesis uno del otro de la gente que busca el honor de Hashem o el reconocimiento de Dios en la tierra, otro que busca su propio honor. Aquí hay 10 que están buscando su honor. Y aquí es donde surge el Kibro Hatabá, que es la tumba del deseo, el deseo de ser reconocido. Estos 10 hombres querían seguir siendo reconocidos y no entendieron que el proceso de transformación, de crecimiento, está en utilizar el reconocimiento que tenemos en el momento que tenemos para hacer avanzar a la sociedad. Si yo hago del reconocimiento que tengo, del honor que tengo, un fin en sí mismo, me he estancado y el destino es como el de estos espías. ¿Ok? Miren esto. Celos, envidia y la búsqueda de honor. Hay otro caso de gente que buscó su honor o solamente su reconocimiento o solamente su, mejor dicho, comodidad. Porque a veces la búsqueda de honor no es que me adoren, que me admiren. A veces mi honor es que simplemente lo mío y más nada. Es una forma de egoísmo. Hay un rey o dos reyes por los cuales se dividió las tribus de Israel, que fue Jeroboam. Jeroboam es conocido como la antítesis del anticristo, del hombre malvado. Dice que Jeroboam, él tomó la tierra de Israel y se quedó, y las dos tribus, Judá y Leví, y él tomó las otras 10 tribus. Es el mismo principio. Dice que vio cómo la gente iba a celebrar a la tierra de Benjamín, hacer las celebraciones, y él empezó a hacer celebraciones, a poner bueyes, a poner ídolos en Israel. Y dijo, vengan y celebren aquí. Porque sentía que estaban recibiendo más honor en la tierra de Judá, en la tierra de Benjamín, Judá y Leví, como la división de los dos reinados, ¿sí? Que él. Por lo tanto, se fabricó un sistema idolátrico. ¿Hasta dónde llega la búsqueda de honor? Que omnibula el pensamiento teológico, que omnibula la conciencia de Dios y me hace pensar solo en mí, incluso de cara a la idolatría. Por eso dice, los celos, la envidia y la búsqueda de honor sacan al hombre del mundo. Hay otra historia, lo escuché hace muchos años, no recuerdo ahorita la cita, pero me vino en ese flujo de ideas que vienen cuando uno está dándola para allá. Había un rey, no sé si era Ezequías, no recuerdo cuál rey, y dice que vinieron la gente de, no sé, creo que era de Madián, de Moab, no sé, otros reyes a visitar los jefes, los militares, y dice que les mostró el oro, la plata, todos los tesoros que tenían. Dice, no quedó nada que no les mostrara, como chicaneando, ¿no? Dice que cuando la gente veía eso, empezaron a mirar, empezaron a mirar. Dice que se fueron, que eran como, venían de otros reinados, otros reyes de Canaán, y vinieron y envió el profeta y le dijo a Ezequías, creo que es, le dijo, ha quedado algo que no miren estos hombres de los reinados. Dice, se lo he mostrado todo. Y le dijo, pues tienes que saber que después de que tu reino termine, todo será llevado a ese lugar.
A mí siempre me sorprendió la respuesta. Siempre me sorprendió la respuesta. Y yo era un muchacho que dio aquel hombre, se lo escuché a una pastora, todavía vive. Y el hombre dijo, o sea, cuando yo me muera, es que se lo van a llevar. Digo, teniendo yo paz en mi vida, lo demás no me interesa. Ese es el mismo pensamiento que acompañó y que acompaña a la gente que busca el reconocimiento y su comodidad. Estando yo tranquilo, no importa. No entendiendo que lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. Y lo que es malo para la colmena es malo para la abeja. ¿Se entiende la idea? Todo en cuanto usted ayude al progreso del pueblo, usted mismo deviene en una fuerza que luego esa misma colmena, ese mismo pueblo lo va a sustentar a usted. Esa es la realidad. Es una ley ineludible en la Torá. Pero todo aquel que hizo retroceder por ganancia, por necesidad de reconocimiento, no pasará esta tierra sin que nada de eso devenga sobre su mano, ni lo hereden sus hijos. Entienda este principio que hay aquí. Pero la base es la necesidad de reconocimiento. ¿Okay? Tejiendo un poco allí. Entonces tenemos el pecado de los 10 espías. Estos 10 espías vuelven a aparecer más adelante en la historia, pero con otra forma, otro maquillaje, o sea, el espíritu de esta gente, la actitud ante la vida, es siempre la búsqueda de honor y de reconocimiento. ¿Ok? Yo voy a ver si cancelo por aquí un poco, porque no sé quién estará tosiendo y me saca un poco. Ok, sigo. Por lo tanto, aquí aparece que en esos 2 espías aparecen algunas cosas muy interesantes. Dice, y subieron por el sur y él llegó hasta Hebrón. Uno podría decir, pero si están hablando de plural, ¿cómo es que la Torá en Números 13:22 cambia a singular? Y llegó a Hebrón. ¿Quién llegó a Hebrón? ¿Quién llegó a Hebrón? Caleb. Caleb. Hay 2 personajes aquí claves. Moshe le cambia el nombre a Oseas Ben Nun por Joshua. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Le da la oportunidad a Josué de recibir una letra en su alma. Se dice en hebreo, en el lenguaje de los sabios, una fuerza adicional, una anulación de su propio ego, porque el reconocimiento que le dio Moisés especial, ya ni los 11 espías que están en los otros 10 sabían que Moisés iba a torcer, Josué se iba a torcer a Moisés, lo sabían. Por lo tanto, todos estaban planificados y ahí estaba Caleb. Caleb estaba también vaticinando lo mismo que decían los otros 11 espías. Eso dicen, miras. Y el Talmud lo dice en Tratado de Sotá. Dice, y subieron, plural, representa el grupo, el consenso, la inercia colectiva. Todos subieron. Pero el 2 dice, y él llegó. Vaya voz, singular. El mirar revela que Caleb se apartó físicamente de la conspiración para ir a orar. Ojo, y aquí viene algo muy importante. Lo más difícil que puede haber en la vida, y creo que así como como lo hemos rescatado durante muchas clases, que el poder de la red social humana, de las redes humanas, ¿sí? Del grupo nos ayuda, el entorno nos anima, un entorno tóxico también nos disminuye. Por eso los sabios le llaman a esto el poder del entorno. Los entornos que frecuentamos, los líderes que escuchamos, la gente a la cual le depositamos nosotros el potencial de que nos enseñe. Esto es supremamente clave. Por eso, y lo digo con toda propiedad, a mi edad de 49 años, escucho a muchos grandes sabios, pero a nadie le pongo el destino en mis manos, porque la vida es una responsabilidad individual apegada y alineada a la sabiduría divina. Entonces, el liderazgo comienza con la decisión solitaria, ¿sí? De buscar auxilio espiritual, y por eso dice que llegó a Hebrón. Él llegó a Hebrón. ¿A qué? Que estaba en Hebrón, Macpela,
y empezó a orar, porque sabía que algo venía. Pero aquí es donde la Torá empieza. Más adelante dice, por cuanto Caleb tuvo un espíritu diferente. ¿Cuál fue el espíritu diferente? Y aquí hay algo que es muy importante que aprender, porque podemos hablar de Shelach Lejá, de que fueron y negaron la tierra prometida, pero realmente lo que hay que rescatar aquí no son los 10 con sus murmuraciones, sino a Caleb, ¿sí? Que significa Caleb, Caleb significa corazón entero, no estaba dividido, no se dividió. Caleb también significa corazón endurecido o total, o también significa perro de guerra, que era lo que decía. Ok, entonces miren esto, pasó del singular al plural porque él eh, se blindó. ¿Qué es blindarse espiritualmente frente a la presión social? ¿Cuántos de nosotros, lo digo por mí mismo, frente a un grupo de personas que hacen y dicen y salen por redes y uno a veces, como no tiene tanto el conocimiento, ni la gallardía, ni este blindaje espiritual ni emocional, se cede ante la presión de los demás? Cede ante la presión de los demás. Sinónimo de que las mayorías nunca son sinónimo de avance. Estar con la mayoría no es sinónimo de avance. ¿Ok? Entonces empezamos a ver a Caleb con un espíritu diferente. Se apartó, ¿sí? Espiritualmente por un momento y físicamente del grupo. Esto nos indica que los entornos que frecuentamos, dice Jim Rohn, un escritor muy poderoso que utiliza la psicología y la neurociencia, dice, somos el resultado de las 5 personas con las que más nos pasamos constantemente. Ese es usted. Usted es el resultado de las 5 personas más cercanas a usted. Por lo tanto, o usted influye en ellas o ellas influyen en usted. ¿Ok? O simplemente, como Caleb, usted se blinda, tiene un blindaje. Josué lo tenía porque era muy cercano a Moisés, pero Caleb tuvo que desarrollarlo, ¿eh? Porque todos eran iguales. Sigamos, por favor, para que usted vea lo que hay detrás de todo esto. ¿Ok? Otro aspecto, ¿sí? Vamos a ver, la dimensión, los 10 príncipes y lo comparamos con Caleb. Dimensión, fuente de la verdad. Cada quien tenía su fuente de verdad en la descripción de la tierra. Análisis puramente materialista y condicionado. Fue lo que los 10 espías vieron. La tierra en verdad produce leche y miel. Y aquí viene algo que es supremamente importante en la psicología de la Torá, ¿no? Miren esto. La diferencia entre que yo avance o no avance depende de la palabra pero. Por ejemplo, la escritura dice, de este árbol de la ciencia del bien y del mal no podréis comer, eh, podréis comer. De la ciencia del bien y del mal, perdón, de todos los árboles que están en el huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. El pero o el empero o el sin embargo, que también son sinónimos, hace una alusión especial a que no podréis comer. Ahora imagínense que hubiese sido al revés. Del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en el huerto del Edén, no comerás. Pero de todos los árboles que hay alrededor, frutales, podréis comer. ¿A dónde se le hizo el énfasis? ¿A dónde? En lo positivo. Así empiezan los malvados a hablar para confundir. Por eso también esto se llama la anatomía del miedo, la anatomía de la presión social, la anatomía del cambio de paradigma, cómo la gente hoy que sabe de manipulación te empieza a hablar con argumentos para confundir. El análisis fue puramente material. Sí, la tierra fluye leche y miel. Sí, la tierra también traga a sus moradores. Sí, las ciudades son fortificadas y amuralladas. Sí, y en la tierra hay gigantes. Sí, todo cuanto fueron a ver qué, solo lo material. Pero Caleb, cuando va a la tierra prometida, va a ver Hebrón, va a ver el lugar espiritual.
Entonces, ¿con qué te conectas tú en la tierra? ¿Cuál es tu conexión cuando vas a un lugar? Eso dice, y por ejemplo, yo tengo esto muy claro en la vida, muy claro. El propósito debe dirigir. Por favor, acuérdese de esto. Imaginémonos que nos vamos a dar un paseo por Aruba y yo le digo, montense en mi carro o montémonos en un carro de Fermín, de Ferney, que es más grande, y vamos a comer a McDonald's. Y nos vamos todos en el carro. Y cuando llegamos a McDonald's, nos recibe una señora de esas a veces que son duras para tener. ¿Qué quieren ustedes? Y entonces de repente, a lo que nos está tratando mal, el More Miguel me dice, ¿qué le pasa, vieja grosera? ¿Usted qué le pasa? Y empezamos entre todos a insultarla. ¿Ya? Nosotros, si esto fuera el caso, que no es un caso hipotético, hemos perdido el propósito. Escuche bien. Porque el propósito era ir a comer y compartir en McDonald's. Pero en algún momento, unas circunstancias de la vida materiales cambiaron nuestro propósito. Ahora, si el propósito fuera que todos dijeran, no, vamos a ir a McDonald's, pero vamos a insultar a la vieja que nos atienda. A la primera que nos atienda vamos a insultar, pues no perdimos el propósito. Entonces, el propósito es aquello que nos dirige en la vida. Y ese debemos perderlo. Y entonces los sabios dicen aquí, no fue que cambiaron en el camino. No, 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 no. Era que ese propósito desde que salieron lo llevaban en sus corazones. Por eso es tan importante el propósito con el que usted se conecta en los lugares donde va. Por eso cuando hacemos una verajá y empezamos una verajá y decimos, bendito eres tú, Señor, estoy en el universo que nos da la Torah para árbol de vida para nosotros. Y entonces nos conectamos en esa dimensión. Y no nos perdemos en el camino. ¿Cómo sabemos que Calé llevaba ese propósito? Porque si todos subieron por el sur y llegaron a Hebrón, ¿por qué ellos no fueron a Hebrón? Porque no estaban buscando nada espiritual, solo lo material. No sé si estoy siendo claro. Esto es, en verdad, una perla de sabiduría. No pierdas tu propósito. Hay un propósito diario. Salga en la mañana y programe su mente, así como Shelah Leja. Mira lo que significa Shelah Leja. Lo que significa eres Israel. El propósito era mirar la tierra de Israel. Eres Israel. La palabra eres Israel significa igual que voluntad, razón. Cuando yo voy, escúcheme, cuando yo voy a un lugar y en ese lugar yo solamente voy, pero mi voluntad, cuando fui con una voluntad segura, o sea, cuando fui con un propósito y mi voluntad no se torció, sino que hice la voluntad de Moisés, Josué, o hice la voluntad de Dios, pasar lo que pasó, pero yo me mantuve firme. Pero ayudó mucho la conexión que tuve en el trayecto. No pierdas tu propósito. Cada día póngase un propósito y no lo pierda de vista. Hoy aprender un poco más de sabiduría. Todo lo que me encuentre voy a sonreír. No pierda el propósito. No, que esta vieja no me hizo sonreír. No lo pierda. Por eso es que nosotros, si conquistamos la tierra de Israel, es conquistar nuestra propia tierra, nuestra propia humanidad. ¿Sí? Nosotros sabemos que la palabra, la tierra es algo que es el receptáculo o la vasija de la voluntad de Dios. Por lo tanto, si esta tierra no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad de ella misma. Ojo, el anclaje espiritual. ¿Qué vas a ver o qué estás viendo en cada momento cuando vas a un lugar donde vas? ¿Con qué te conectas? Propósito. Por lo tanto, la visión del obstáculo. Si yo voy a eso, dice la tierra que devora a sus habitantes y los gigantes, escúchame, los gigantes parecíamos como langostas. La visión de los obstáculos. Nosotros lo sabemos. ¿Cómo ves los obstáculos si no tienes propósito? Si tu propósito, ojo, si tu propósito
es quedarte en el desierto y guardar el honor y la comodidad que tienes, cualquier desafío afuera te parecerá muy grande. Pero cuando mi propósito es la tierra prometida, la tierra que Dios ha jurado donde va a cumplir mandamientos, entonces cualquier desafío, mi visión cambia. Y ahí es donde dice, Calé, los comeremos como pan. Ellos son nuestro pan. ¿Sabe qué fácil en la vida comer pan? Ya anoche comieron pan de Shabbat. Qué sencillo comer pan. Ah, pero el propósito es lo más importante. Si perdiste el propósito, no hay visión. El propósito es la visión. Entonces, ¿en qué te enfocas? Y por supuesto, la visión del obstáculo, usted lo puede ver como algo de muerte o como algo de vida. La reacción que una persona tiene frente a la presión de la vida, a las presiones, a las situaciones difíciles, puede ser de pánico, como le pasó al pueblo, llanto colectivo y rebelión. Fueron las tres cosas que se manifiestan cuando tú pierdes el propósito. Hay pánico. Ay, y mire, empezaron. Y aquí viene el problema de cuando desatamos el potencial de la falta de propósito. Empezaron desde la visión de pánico, decir, ¿para qué Dios nos trae aquí a pelear a espada? Y que a morir a espada en el desierto y que nuestros hijos sean llevados cautivos. Pregunta. Y preguntan los sabios. Ya habían peleado. Ya sus hijos están siendo cautivos. No, en su cabeza sí. Entonces, dicen los sabios de Israel, los sabios que saben mucho de la psicología humana, pero de la espiritualidad, los miedos y los temores no nos dejan avanzar. Los temores crean fantasmas afuera. Dice, dice el proverbio, dice que el perezoso dice, un león allá afuera, no puedo salir porque me puede devorar. O porque la gente dice, no vas a ir a trabajar porque está haciendo mucho calor. ¿Entienden? Frente a la presión, pánico, llanto o rebelión. Mentalidad de esclavo. Mentalidad de esclavo. Pánico, llanto. El llanto, pues ya sabemos que es el llanto, una despotenciación como seres humanos. Y pregunto, y aquí nos armamos de fe. Todos tenemos situaciones difíciles. Todos. Mire, yo he enseñado, estoy cansado de enseñar eso. Me salen letreros ya de la cabeza cuando no tengo ni qué decirlo, que ya usted sabe qué frase viene cuando viene una situación difícil. Es la que le han enseñado los grandes sabios. Gansule Tobá, en automático. Usted reprograma el hipotálamo, la hipófisis, el adrenal, reprograma su cerebro. Su diálogo interno ya no es negativo. Usted no se permite ser ahondado por el pánico, el llanto, la desazón, la duda. Y el llanto colectivo. Ojo, yo sé que hacerlo individual cuando, individual, pero cuando estamos en contra del colectivo, de la masa, y siempre nos ha pasado, qué difícil es cuando uno crea algo, y lo digo porque nosotros que estamos estudiando el pensamiento hebreo, encontramos mucha gente en el pensamiento cristiano histórico que no piensa igual, no cree igual, y lo ven a uno como un loco. Mantener la identidad, no perder nuestra identidad por presión social, por lo que piensan además, es el espíritu de Caleb. Sabemos por qué tenía un espíritu diferente, ¿no? Un espíritu diferente no es ahí. No, él tiene un espíritu, pero ¿qué es un espíritu diferente? Te pregunto. Ah, es su propósito y no lo pierdes tan rápido. Y lo alimenta. Cuando vas a un lugar, todos fueron a ver la tierra. Todos fueron a ver lo material. Caleb fue y se conectó con Hebrón, donde estaban sus ancestros. Allí oró. Por eso lo dice la Biblia. ¿Quiere leerlo? ¿Usted cree que, bueno, lo vuelvo a poner, Miguel, porque no sé si creen que es mentira. Leanlo, números 13:22. Ahí está. Dice, y subieron por el sur todos. Y él llegó a Hebrón. ¿Quién llegó a Hebrón? Caleb. Caleb llegó a Hebrón. Nunca olvide eso. Bueno, y por supuesto, una persona a la usanza del espíritu diferente de Caleb
Cuando sale con un propósito, sus obstáculos son diferentes, son suaves, y por supuesto la reacción ante la presión es diferente. Él dice, él tiene una táctica, ¿sí? Él no permite que el pesimismo se genere en un lugar. Recuerde usted eso. No permite que su comodidad haga que el pueblo se estanque. Eso es amar el pueblo. Eso es tener el poder de entender que somos puestos en un lugar para marcar diferencias, ser disruptivos. ¿Qué es disruptivos? A veces romper paradigmas, romper estructuras que ya no están. El espíritu diferente de cada. ¿Lo ven? Espíritu diferente. Avancemos un poco más, pero dígale que está al lado, por favor, dígale que está al lado. No pierdas el propósito. Dígale, esa es la clave, dígale, no pierdas el propósito. Si vamos a salir a McDonald's, Miguel, nos vamos a pelear con la cajera. ¿Qué vamos a hacer? Mantener el propósito. ¿Okay? La anatomía del pánico colectivo. Y aquí viene cómo el miedo se apodera generalmente con las redes sociales. Bueno, hay algo que se está cocinando en el mundo. Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, pero eh, se está cocinando algo a nivel mundial ahorita para el mundial. No sé qué va a pasar. Se acordará de esta enseñanza y dirá, algo está pasando. ¿Okay? Pero nosotros no podemos entrar en que nuestra identidad que hemos fabricado durante 3, 4 años, los que están estudiando Torah, los que tenemos 20, 25 años estudiando Torah, no podemos perder la identidad por un ataque de presión social, por el pánico. Eso demuestra nuestro nivel de fe, demuestra nuestro nivel de creer en la Torah. Entonces, el primer ataque psicológico, los espías infunden desánimo absoluto. Ojo, desánimo absoluto. ¿Sí? ¿Cómo hace para una persona para desanimarlo o a alguien para desanimarlo? Le habla de lo bueno, pero resalta lo malo. ¿Sí? Si yo le digo a usted esta frase, eh, tener abundancia económica es bueno, pero hay que trabajar mucho. ¿Con qué se queda usted? Hay que trabajar mucho. ¿Sí? Ahora, si yo le digo al revés, hay que trabajar mucho, pero eso genera abundancia. Se queda usted con la abundancia. Entonces, ¿qué hicieron los espías? Yo no sé si eso estaba programado así, si en verdad tenían tanta sabiduría, pero la anatomía del pánico, la anatomía del desánimo, siempre dar más énfasis a lo negativo que a lo positivo. Siempre. Y empezaron, la tierra produce leche y miel, pero gigantes de la raza de Aná, la tierra trae a sus moradores, las ciudades son fortificadas y amuralladas. Pero, ¿en qué pusieron énfasis? En lo negativo. ¿Qué tipo de persona eres tú en la vida? El que siempre está poniendo el énfasis en lo negativo. Segundo, el ataque psicológico, ¿no? El ataque de la razón. La multitud estalla en murmullos, rechazando el liderazgo visible de Moshe y de Josué. Querían apedrearlos. En una noche, en una tardecita, olvidaron todo lo que Dios había hecho, porque así es cuando el miedo se apodera de tu psique. Entonces, aquí los sabios tienen una idea importante. Estamos hablando del miedo, estamos hablando de las emociones. Recuerda que el libro de Números, es el libro de las emociones, Bamidbar, del desierto. Entonces, cuando el miedo se apodera de ti, tú ya no piensas con la razón. Quieres huir, quieres correr, pero alguien te sembró el miedo. Importante, importante que cuando el miedo venga a tu cabeza, ¿sí? El pánico, eh, la frase que me desanima,
entender que ahí es donde la Torah nos demanda un espíritu diferente, no perder el propósito. Por lo tanto, por eso es que hacemos los propósitos en Rosh Hashanah. Mi propósito este año no lo he perdido. Lo reeduqué. Este año lo reeduqué. Por eso es que hay gente que no logra nada, porque no tiene propósito siquiera. Haga su propósito, pequeño, y no lo pierda de vista. Una noche de llanto colectivo les hizo olvidar los milagros en Egipto, el maná, las codornices, la nube de día, la columna de fuego, la roca que les proveía agua, o sea, el miedo es tan fuerte que te hace olvidar todas las otras cosas que Dios te ha dado. ¿Sí? Entonces, enseñanza de los sabios. Prohibido, bajo un estado de miedo, de ofuscamiento, tomar decisiones. Por favor, dígale que está al lado. Está prohibido que tome decisiones. Así dígale, prohibido. Yo he visto a esa gente que dice, no, yo no vuelvo más para la quejilá. Ay, que yo no, no, deje de ser inmaduro. Deje la inmadurez. O está muy bravo, no, ya no, deje la inmadurez. Tenga convicciones, pero no pierda el propósito tan fácil. No solo eso, sino que el miedo los hizo huir, volver atrás. Y no solamente eso, voy más allá. El miedo hizo que una generación que tenía que disfrutar la tierra prometida estuviera dando vueltas en el desierto durante 40 años. A veces, nuestro estancamiento no es producto de nuestras habilidades, sino de nuestros estados interiores. Bien. Cuando la masa entró en pánico, el liderazgo lógico es inútil. Se requiere una intervención táctica. ¿Y cómo? Tenía un espíritu diferente. Escuche esto. Istalgú se llama en hebreo. Lo que tenía Caleb. Istalgú. Dice que mandó a callar a la gente, hizo una seña y mandó a callar a la gente. Y la gente decía, los espías dijeron, por favor, escuchen a Caleb, hijo de Jefoné, ¿sí? De la tribu de Judá, o sea, los príncipes. Caleb no era ningún tonto. Y se callaron todos. Pero lo que usted no sabe, que el video nos dice, era que Caleb venía con ellos diciendo, sí, sí, no, esto no puede ser posible, vamos a ir a pelear con esa gente. Y él simplemente tenía istalgú, tenía táctica, tenía diplomacia, por eso dice, tenía un espíritu diferente. Aparte que su propósito no lo perdió, se hizo el diplomático, un poco el loco, escuchando a esta gente, y dijo, no, y no hay que alinearse a esta gente no tiene razón. Pero mientras estaba con ellos parecía que sí. Cuando llegó el momento de hablar la verdad, no le importó nada. Le dijo, más podremos nosotros que ellos, más podremos. Y bueno, nosotros sabemos que en ese 14 entramos a buscarlo aquí, y lo tengo más adelante. La intervención táctica, famoso caballo de Troya retórico que utilizó nuestro amigo Caleb. El camuflaje. Caleb finge estar del lado de los rebeldes. ¿Acaso esto es lo único que nos ha hecho el hijo de Enran? La masa espera una crítica. Esto lo digo, ¿acaso esto es lo único que nos ha hecho el hijo de Enran? Cuando dijeron eso, uy, usted tiene algo más que decir. Sí, el efecto psicológico, la multitud anticipó el ataque a Moisés y como ya venían con esa presión social, ya los 10 habían dado el mal informe y dijeron, este lo va a rematar. Guarda un silencio absoluto y expectante el pueblo para escuchar a Caleb de la tribu de Judá. El instante de máxima atención, Caleb despliega su convicción. Un corazón totalmente solidificado. Dijo, subamos de inmediato y tomemos posesión. Somos más capaces que ellos. Caleb no confrontó, ojo, porque aquí viene algo muy interesante.
A veces no hay que confrontar, a veces simplemente hay que actuar. A veces ponerse a pelear con gente es demostrar que sí podemos. O sea, la lógica, a veces caemos en discusiones estériles, en si esto es, si esto no es. No, no, no. Yo no veo aquí una discusión, ya eso es religión, en que si esto se pone la equipa así, que si este lo hice así. No, no, no. Sí está bien, todo eso está bien. Pero lo más importante es que sus actos acompañen su corazón y que sus actos, ¿cómo saber que algo es bueno? Lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. Lo que es bueno para el pueblo es bueno para la persona. ¿Ok? Aquí hay que saber entonces. Calais no confrontó la histeria, no le dijo, cállense, desobedientes. Dijo, no, 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 no. Dijo, subamos que nos los comeremos como pan. Si tienen todos estos problemas, tiene todo esto, pero nosotros podremos más. No sé, más adelante entendemos por qué Dios le dijo así. Dice, mira lo que dice. La tierra por la que pasaba para conocer es una tierra muy, muy buena. No dice buena, sino muy, muy buena. Con nosotros está el Eterno. No les teman. ¿Ok? Frente a la amenaza física, la difamación social, Caleb y Josué se arrancan las vestiduras. ¿Sí? No negocian la verdad para apaciguar a la masa, no. Bueno, vamos a mandar otros espías, que no, 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 no. Llega un momento en la vida donde lo que nos va a diferenciar va a ser nuestra convicción. ¿Sabe? ¿Qué hace el miedo? ¿Qué hace la duda? Nos rompe la identidad. Lo más importante en la vida de un ser humano es con qué se identifica. Por eso hay que saber identificarse con cosas sagradas. Dicen, hay una enseñanza del rabino Shaul Malech que se llama vino rebajado. Me parece extraordinario. Él dice que cuando se le pidió vino a Esaú, él pensaba era en borrachera, pero cuando pensaba Jacob en vino, pensaba en sacralidad, en santidad. ¿Ya? Eh, Esto indica que cada persona se conecta con la dimensión que está dentro de sí mismo. ¿Sí? No hay que negociar la verdad. ¿Cómo te relacionas? Mire aquí. Frente a la amenaza física y la difamación social, Caleb y Josué se rasgan las vestiduras. ¿Sí? Apaciguar, no negociar, apaciguar a la masa. Multiplican el elogio de la misión. Multiplican el elogio de la misión. No es solo buena, es óptima en grado sumo. Dice así en hebreo. Tobá, Jerez, Meot, Meot. Es buena, muy buena en gran manera. A veces ponerse de acuerdo con la gente, no. A veces hay que decir lo que uno piensa y siente, no negociar tu identidad. ¿Cómo perdemos nuestra identidad? Cuando dudamos, cuando alguien nos hace, es verdad, ¿y eso para qué? Y me quedo por ahí, ¿será bueno eso? Y ya, me dejo ir. Yo se lo digo personalmente. Yo tengo 48 años, esta semana que viene, adelante, cumplo 49 años de edad. En mis 49 años de edad, ya tengo una identidad formada, ya sé a lo que me voy a dedicar en mi vida, sé lo que voy a creer, sé lo que voy a enseñar a mis generaciones, sé también o tengo conciencia de las cosas que nos pueden alejar. Y por presión social, por dinero, wow, con toda esta estantería de sabiduría que tenemos, de cómo los 10 espías retrocedieron, cómo Coré perdió, cómo Miriam quedó atrapada por la Lashon Jara. O sea, perder nuestra identidad, nuestro lugar en la tierra, por estar comparándonos, hablando, ya no tiene sentido por una persona que estoy atrás. No volver atrás, no volver al nivel de esclavitud, que es todo el libro de Shemó. Entonces, frente a la amenaza física, lo que tenemos que hacer es seguir adelante con lo que hemos pensado.
¿Ok? Sigamos. El consenso. Mire lo que dice el consenso. Aquí actúa algo. Todo miedo que se amplifica en nosotros, el miedo a avanzar en la empresa, familia, en lo que sea, el miedo amplifica nuestros complejos, ¿sí? Yo hablaba con una persona que me decía algo que me sorprendió mucho. Me decía que él todavía había tenido complejos y no sabía que tenía complejos hasta que entendió que era un complejo. Dice, y cuando él salía a comer, él siempre pedía una comida y se sentaba debajo de un lugar para que nadie lo viera comiendo. Y la gente decía, siéntate aquí, siéntate. Y decía, no, no. Y él decía, yo no me sentía merecedor de lo que me estaba comiendo, me daba como pena que me vieran. ¿Hasta dónde llegan los complejos de inferioridad, de langosta, si no te sientes merecedor? Pero el problema es que sentirte merecedor, tienes que sentirte merecedor no solamente de tenerlo, sino de luchar por mantenerlo. Hay gente que no se siente merecedor de algo y por eso no lucha por eso. No lucha. El complejo de langosta. Somos langostas frente a gigantes que devoraron a sus habitantes. El obstáculo es visto como un depredador inevitable. ¿Sí? O sea, somos ínfimos, somos nada. ¿Ya? El Midrash dice que los gigantes lo vieron. Dijeron, hay hombres pequeñitos como langostas, dice el Midrash. Otro gran sabio dice que realmente ellos dijeron al revés. Nosotros mismos éramos como saltamontes para ellos. Entonces, aquí los sabios dicen, cuando usted sufre de un complejo de inferioridad, siempre está viendo que la gente lo mira mal. Eso me pasaba. Cuando usted tiene complejos, mira a la gente, mira la abundancia que tiene y dice, bueno, quién sabe cómo lo habrá comprado. O, bueno, es que esa gente no habla con nadie. Ya me siento inferior. Yo tengo todavía la mentalidad de langosta, de esclavo. ¿Ya? Una persona que no siente que merece y que aparte pierde su propósito y que aparte no se conecta sino solamente con las dimensiones materiales, siempre pierde su propósito. Por eso el Ruda a Jerez, un espíritu diferente tenía Caleb. Ellos son nuestro pan. ¿Sí? ¿Cómo me veo? Esto es comida para mí, esto me nutre. Caleb distorsiona la métrica del miedo, ya va. ¿Tienen miedo frente a eso? Los gigantes no son devoradores, son el alimento diseñado para el crecimiento de Israel, para que la gente de las naciones de la tierra digan qué grande es el pueblo de Israel. Y no fue así. Después de que ganaron con On, rey de Bashán, y que lo derrotaron, las naciones de la tierra que estaban en Canaán temblaron ante ellos. Pero esa generación no estaba preparada. Enseñanza. Si tú no estás preparado para seguir avanzando, entonces deja de tener mente de langosta porque puede estar obstaculizando que la próxima generación sí conquiste. Entonces lo que tienes que hacer es incentivar a tus hijos, la nueva generación. Yo le digo algo en las diferentes congregaciones donde yo asisto. Si yo no veo niños, yo digo, estamos fallando en algo. Nuestros hijos tienen que estar aquí. Tiene que ser la continuidad. Cuando yo era muchacho, yo decía de mí mismo, yo soy la generación de relevo. Yo me soñaba, Chelar Leja, entrando en la tierra prometida. Pero no pierdas el propósito. No perder el propósito. La soberanía personal, o sea, el espíritu diferente, transforma la percepción de los obstáculos. El peligro deja de ser una amenaza letal para convertirse en el combustible del propio desarrollo. ¿Ustedes recuerdan cuando David fue a enfrentar a Goliat? Sus hermanos le dijeron, ¿qué? Tú lo que es aquí un buscapleito, fuera de aquí, le dijo Eliab. Yo no, yo puedo vencerlo. Sí. Mientras el gigante sea más grande, mayor será la celebración de la tierra. O sea, tú no puedes pedirle a Dios que los desafíos sean más pequeños, sino que sean a la altura, como lo dice la Escritura, con una claridad perfecta. Dios no te pone desafíos más allá de lo que tú puedes resistir y enfrentar. Tu desafío en la vida, enfermedad, situación difícil con la pareja, con los hijos, económica, lo que sea, es directamente proporcional a la capacidad que tú tienes para enfrentarla, porque la escritura nos dice que más allá, Dios no pone pruebas. Ah,
Pero juntamente con la prueba viene la salida. Pero no es que te viene en automático, es que tú tienes que hacer algo. Es que tienes que sentirte merecedor de la tierra que vas a poseer. Porque los sabios dicen, Dios pudo haber matado a todo mundo en la tierra y haberlos traído volando y meterlos directamente a Israel, pero no hubiesen sentido merecedores de esa tierra. Estaba viendo una entrevista que le hicieron a Cristiano Ronaldo viendo a su hijo jugar, y el entrevistador le pregunta, ¿tu hijo va a ser tan grande como tú? Y Cristiano Ronaldo hace este gesto así, y el que lo está entrevistando dice, dice, tiene que trabajar mucho, y dice, sí, eso y otras cosas más. Entonces se pregunta, ¿qué otras cosas más? El chavo tiene acceso a los mejores entrenadores, su papá es un excelente jugador, buena comida, buen deporte, buena cama, los mejores equipos para ir a jugar. Pero ¿qué le falta a este hombre, a este muchachito? Y responde uno de los entrenadores, le falta hambre, ambición de gloria, no lo tiene porque lo tiene todo. No solamente el que no se siente merecedor, sino el que se siente merecedor de todo también ya no lucha por las cosas. O sea, los desafíos que nos pone la vida, es el hambre que necesitamos, es el pan que nos pone la vida para poder saborearlo. O sea, el desafío es grande, pero me lo voy a comer finalmente. O sea, necesito tener hambre para poder tener ese desafío frente a mí y poder ganarle el desafío. ¿Ok? ¿Se está entendiendo la enseñanza? Ok. La caída de la fachada. Y más todavía, sigue Calé. Su protección se ha apartado de ellos. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué quiso decir con eso? Él mira, dice que no podían atacar porque Joc estaba vivo. Si Joc estaba vivo y era un justo, por causa de ese justo, no se podía atacar todavía la tierra de Israel. Porque ese justo, había un justo en la tierra. Pero no solamente eso. Mire cómo una persona con miedo, una persona que pierde el propósito, alcanza a ver los desafíos de la vida. No solamente el miedo lo paraliza, lo hace huir, el miedo lo hace hablar mal, sino que le hace interpretar mal todas las cosas. Mira la ilusión material. Dice, las ciudades son fortificadas y amuralladas. Es un pueblo fuerte. Y se preguntan, todos los exégetas se preguntan, si las ciudades son fortificadas y amuralladas, ¿es porque el pueblo es débil o porque el pueblo es fuerte? Escuche bien la pregunta, no vaya a responder inmediatamente. La pregunta es, si las ciudades son tan fortificadas y amuralladas, ¿es porque ese pueblo es débil o es fuerte? Por supuesto, porque es débil. Porque si fuera fuerte no necesitaba murallas, enfrentar a cualquier cosa. Se mire cómo ahora una mentalidad de esclavo alcanza a ver una ciudad fortificada. O sea, totalmente una distorsión de la vida. Una persona con miedo saca conclusiones rápidamente. Con poquita información, el ignorante, el esclavo, decide. No sea de las personas que deciden rápidamente y pierdes tu propósito. El miedo te paraliza y te hace ver fantasmas donde no lo hay, obstáculos donde no existen. Un león allá afuera me puede devorar. ¿Ya? Y todos ellos hablaron esto y Calé dijo, no, su protección se ha caído. La realidad espiritual. Gracias a su paso por Hebrón, Calé comprende que el mérito de los pueblos paganos ha caducado. El enemigo está hueco. ¿Por qué? Porque ya había partido Job, un gran justo sobre la tierra. Yo sé que usted no sabía eso. Midrash Tanjumar, ¿ah? Midrash Tanjumar, para que sepa. Y el decreto de la trascendencia. Y Dios le dice, pero a mi siervo Calé, por cuanto hubo en el otro espíritu, un Ruach Ajeré, un espíritu diferente, y decidió seguirme plenamente, yo lo haré entrar a la tierra prometida, pero a todos los que se quejaron y a los espías murieron, todos los espías murieron, todos, todos, todos.
Lo que usted no sabe es cómo murieron. En Miras cuenta que se hincharon y murieron como si fuera de la Shonjara. También algunos se cayeron los pedazos. Hablaron de la Shonjara de la tierra prometida. El coraje moral casi le cuesta la vida, pero desata la manifestación de gloria divina. El Ruach Jeré, el espíritu diferente, garantiza no solo la supervivencia, sino una posesión generacional inquebrantable. ¿Qué significa eso, señores? Que usted mantener un espíritu diferente lo va a hacer entrar, lo va a hacer conquistar y lo va a hacer permanecer en el tiempo. Un espíritu diferente inquebrantable. Entonces, ¿cuál es la anatomía del Ruach Jerez? En conclusión, las raíces, ¿sí? El rechazo a aquel entorno condicionante que condiciona tu identidad. Yo no voy a dejar que estos 10 tipos hablando me confundan. Yo voy a querer lo que dice la Torah. Yo voy a querer, si Dios nos sacó, por algo nos sacó aquí. Ah, no, pero es que nos vamos a quedar aquí, vamos a estar cómodos aquí. ¿Usted para qué se va a poner a matarse la vida? No, ya va, ya va, ya va, ya va. Yo quiero avanzar. Eso es mediocridad. Las raíces. No pierdas el propósito. El propósito era salir de Egipto, entrar a la tierra prometida, no quedarse vagando en el desierto. Y por eso él busca en la memoria histórica antes de enfrentar el caos, que es buscar en la memoria histórica. Abraham recorrió la tierra, Jacob, Abraham se puso altares, Jacob sembró árboles, Isaac hizo pozos. Esto me pertenece, fueron mis padres, sus raíces, conectarse con eso. Y la audacia táctica, a veces frente a la vida, no simplemente es como Josué, creer, no, también hay que actuar tácticamente, ¿sí? La capacidad de no ser arrastrado por la histeria, por la presión social, utilizando la astucia para silenciar el ruido y secuestrar la narrativa. Y tercero, reencuadre la realidad, el pan, reencuadrar. Otros lo veían destrucción, nosotros vamos a reencuadrar esta situación. ¿Qué será un reencuadre? Aprender a ver la vida diferente. Y para eso hay que hacer una pausa. Hay que dejar hacer el énfasis en lo negativo. Si sigue hablando con lo negativo y juntándose con lo negativo y perdiendo el propósito, vas a estar atrapado, estancado, dando vueltas. La confianza inquebrantable en que las dificultades extremas no nos devoran, sino que son el combustible para nuestro crecimiento. De aquí entonces aprendemos que para ser un líder de generaciones, primero tenemos que ser nuestros propios líderes, porque esto también habla del liderazgo, los liderazgos. El verdadero liderazgo no requiere la aprobación del consenso, exige un espíritu diferente, que vea las cosas diferentes, que desafíe la presión social, que se mantenga firme buscando lo que Dios le ha dicho, lo que Dios puso en su corazón, pero que esté alineado con la Torah. Porque cuántos locos hay ahorita. No, yo tengo un espíritu diferente porque Dios me habló, pero Dios no te habló ni parecido a lo que dice la Biblia. Dice, pero Dios me habló, Dios no te habló. Perdóneme. ¿Cuánta gente conozco yo así? No, Dios me hizo sentir. No, 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 no. Esto no es por sentimiento, no es por pinta. No, 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 no es que usted tiene pinta de pastor. No, 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 esto no es pinta de nada. Son convicciones, son ideas, pensamientos, principios, leyes espirituales que nos hacen avanzar. Eso es lo que llamamos un espíritu diferente. ¿Okay? Bueno, salgo hasta aquí para ver qué nos va quedando del espíritu diferente de Caleb. Yo sé que lo que más le gustó a ustedes fue lo que también más me gustó a mí. No pierdas el propósito. Cada mañana tiene un propósito sencillo y un propósito general. Por eso en Rosh Hashanah presentamos nuestros proyectos. Si hoy salió con el propósito de no perder la alegría, a eso sí le aseguro, va a tener desafíos en cuanto a la alegría. Si tiene propósito de la unidad, de reparar, pues va a tener la oportunidad de ir entrenándose en eso. Preguntas, Miguelito. Yo tengo una, profesor.
Sí, señor. Cuando tú mencionaste en 13:22 que él llegó a Hebrón, ¿no? Era Caleb. ¿Y qué hizo en Hebrón? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Qué hizo en Hebrón? Ajá. Oró, Bro. le oró al Eterno y recordó sus raíces, recordó todo lo que hizo Abraham, dice, mirás, los pozos de Isaac, los árboles de Jacob, recordó sus ancestros, se conectó con la savia espiritual de lo que él era. No sé qué has leído tú, Miguel. No, sí. Y eso está conectado entonces más adelante cuando tú dices que tenían un espíritu diferente. Tú hablaste de la estrategia que él hizo, ¿verdad? Esa fue la acción que él hizo. Esa fue la acción. Sí, mira esto tan bonito, ¿no? Que para mí esto fue yo siempre lo he leído, pero usted sabe que siempre hay una perla de sabiduría para uno. Todos salieron fue a ver la tierra, todos, no hubo ninguno, hasta él también, pero él tenía algo mayor. Él quería ir a Hebrón, dice, y subieron al sur y llegaron a Hebrón. Dice, y él llegó a Hebrón. Aunque todos llegaron, él fue el que llegó a Hebrón. Sí, y Hebrón es el lugar de la conexión con lo espiritual. Entonces, para algunos Canaán, la tierra prometida, era simplemente un desafío imposible. Para él era la conexión con sus ancestros. No perdió su propósito. Es más, dice, y fueron y salieron. La escritura no debería decir y fueron y salieron, sino y fueron y llegaron. O sea, perdón, y fueron y llegaron. Eso quiere decir que como fueron, así llegaron, con el mismo propósito. O sea, debería Y, decir y fueron y después regresaron. No dice y fueron y llegaron. Eso quiere decir que se fueron con el mismo propósito con el que llegaron. Solamente con un poquito de frutica y la cosa, pero como fueron, llegaron. y Mantuvieron esa, su propósito negativo. John, y esa fue Ah, la, en el libro de Josué, él reclama esa tierra. Él la reclamó. Y entonces ahí, cuando la repartición de la tierra, se la dieron a él, Calé. a Caleb. Claro, 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 Él fue a ver su pedazo, como decir, él fue a ver su tierra y él la reclamó. claro, claro, claro. Ya cuando era viejo, le dijeron, acuérdate de lo que dijo Moisés de mí. Ah, recordó también. Claro que sí. Ese lugar, porque lo mereció y al final también peleó. O sea, no solamente hay que decir, Señor, yo soy merecedor de todo lo bueno. A ver, pero manifiesta que sí lo eres merecedor. ¿Dónde está tu lucha? ¿Dónde está tu trabajo? ¿Dónde está tu conexión? ¿Dónde está tu propósito mantenido en el tiempo? No, porque ya la sangre me limpió. No, 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 no. Perdóname, perdóname. No, no, no. Tenemos un error garrafal ahí. Perdón, perdón. Ahí muy interesante, ¿Ah? muy interesante esa pregunta que usted hace, ¿no? Porque fíjate como dice el capítulo 14 de Josué, ¿no? Versículo 10. Ahora bien, el Eterno me ha conservado la vida, como él dijo, estos 45 años desde que el Eterno habló estas palabras a Moisés. Y ahora he aquí, hoy tengo 85 años. Y lo que me gusta es esto, dice, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Entonces, es muy interesante lo que dice aquí el maestro John, porque dice que tenía un espíritu diferente. Obviamente el nombre Caleb, cuando uno escucha eso, un corazón, ¿cómo es? Entero, ¿no? Pero Es algo muy tremendo porque conservó su propósito. no se dividió. No tenía un corazón dividido, correcto. Ah, preguntas. ¿Puedo leer algo que yo encontré sobre eso? ¿Algo? Dice que Caleb se salvó porque él dio vueltas y se escapó de la ciudad de Hebrón. Cueva doble, donde habrán los campos de juzgares
del lugar donde es el lugar de uno de los portones al jardín del Edén, que ahí fueron encontrados los patriarcas y para ir a adorar, para pedir que los salvaran y le reservaran y que le reservaran la vida. Dice que por el pago rogó al Creador por el mérito de ellos a no confundirse y oró para no pecar. Claro, claro. Mira, John, tú que has estado en Israel, ¿no? Y la situación actual de Hebrón, ¿no? Que le pertenece a Palestina actualmente. Correcto. ¿Qué No se puede pasar para allá. que no se puede pasar? Tienen que pedir permiso para llegar a Hebrón. Cuando cada vez que van a orar los judíos, y no puede pasar así libremente, no, tienen que pasar por un lugar específico como que ellos abren para ellos llegar ahí, a la cueva de Macpela, porque ya es un templo, ¿no? Es un templo también ahí. Pero ahora, ¿qué conexión podríamos decir ahorita actualmente? No vamos a hablar de proféticamente o no sé cómo se puede decir, pero hay ahí como que dice una forma ilegal de la posesión de ese lugar, porque en realidad eso le corresponde a los descendientes de Caleb, que serían los judíos. Ahí hay una ilegalidad. Ya. He escuchado que al final de los días, cuando el Mashiach regrese o retorne el Mashiach, que se le da vuelta a la tierra a cada uno de las tribus. Por ahora tenemos ese flagelo que demuestra que el pueblo de Israel no está pleno, porque no tenemos una de las raíces más importantes que es Macpela. No la tenemos. He escuchado eso de los sabios. Hasta ahí mi comentario acerca de eso. ¿Sí? Entonces, no perder el propósito. Esta que está aquí enfrente, la que está en el mueble es la sabia. Elena. Gina. Y esa sabia soy yo. Jorge, una pregunta. Cuando usted estaba hablando de los celos, las personas con todo, ¿también es para nuestros esposos? Ya, no. Los celos tienen que ver más que, no con el esposo. Mira, es algo natural sentir el celo, es natural. Es correcto hasta cierto punto que no sea enfermizo. Este celo que aparece en el Pirkei Avot es un celo de sensación como de envidia, antes de la envidia. Viene de la comparación, ¿sí? De ver que otra persona progresa. Si eso no se quita, eso quiere decir que usted no está ocupando su lugar. Cuando usted está ocupando su lugar, usted ya no tiene celo ni envidia de nadie. Usted está en su lugar. Y cuando usted está en su lugar, le llega el fluido de Dios. No tiene que hacer esfuerzo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en el lugar, usted encontró un lugar en la tierra. O sea, lo más difícil que puede haber sobre la faz de la tierra, lo digo con toda sencillez, es encontrar su lugar en el cual usted va a funcionar en la tierra. Por eso el que está en su lugar, está en buen lugar, dice el Talmud. Así que sí, puede celar a su esposo, que está en su lugar. No. Y hablando de sabios, el sabio Alberto Barrandica, que no lo veo por ahí en la comunidad. Está ahí conectado, míralo. Está online. Qué bueno que está online. Bueno, no siendo más, si no hay más preguntas, me retiro a mis aposentos a cumplir una obra también aquí con mi familia. Gracias
Nos vemos pronto. Hasta la próxima semana. Mis estimados rumanes, bendiciones. Gracias, profesor. Gracias. Bueno, vamos a...